Inmediato pasamos al conversatorio de especialistas, innovación en salud, aplicaciones de la IA en investigación. Va a moderar este conversatorio nuestra directora, doctora Xochitl Sandoval del INS. Estarán participando también, por supuesto, junto a nuestra directora, el profesor doctor Julio Mayol, pero también invitamos al doctor David Tejada, coordinador del Observatorio Nacional de Salud del INS, especialista epidemiólogo investigación, al doctor César Gavidia, investigador y especialista en epidemiología e investigador también del INS, la doctora Catherine Candray, PhD, jefa del Laboratorio de Investigación Translacional y Genómica del INS, al doctor William Andrés Hoyos Arango, director de Monitoreo Estratégico de Servicios de Salud. Este conversatorio tiene el objetivo que desde diferentes puntos de vista contestemos al menos una pregunta en las áreas de la innovación en salud, la inteligencia artificial en la investigación científica, la ética y los desafíos al respecto del tema que hoy tratamos y el futuro de la salud con la inteligencia artificial. En realidad es un verdadero placer darles la bienvenida al conversatorio, que es el cierre de este día, en el contexto de que históricamente la investigación ha sido un proceso siempre laborioso, siempre meticuloso, dependiente de la observación, de la experimentación, pero sobre todo de la mente humana. Pensamos en los grandes hitos que han salvado millones de vidas a lo largo de la historia, desde importantes y el punto de partida para el salvataje de vidas como el descubrimiento de la penicilina hasta el desarrollo de las vacunas más recientes. Todos sabemos que la pandemia ha sido un punto de inflexión para el desarrollo de tecnología en vacunas y sobre todo para el diagnóstico molecular. Todos estos resultados que han sido a lo largo de los años y a veces de décadas de trabajo incansable por parte de científicos y de médicos, nos hacen pensar ahora que estamos en la cúspide de una nueva era, probablemente iniciando esa cúspide. La inteligencia artificial no es una moda pasajera, ha venido para quedarse como una herramienta poderosa que está actuando como un catalizador entre diferentes áreas. La investigación es una, y no se trata de reemplazar al ser humano, sino de potenciarlo, como hemos visto esta mañana. La IA nos permite analizar cantidades masivas de datos, y este es un hecho que también propicia la identificación de patrones, por ejemplo, de imágenes, en el caso del diagnóstico clínico, sin precedentes, y acelerar el descubrimiento, por ejemplo, de nuevos fármacos o de nuevos fenómenos, sinergias a veces inexplicables, e incluso enfrentar desafíos urgentes como las futuras pandemias, el cáncer o las enfermedades neurodegenerativas. La pregunta que nos convoca hoy en general es cómo podemos aprovechar el potencial de la IA de manera responsable para construir un futuro más saludable para todos. En esta reflexión quiero englobar una pregunta para cada uno de los disertantes de ahora sobre innovación en salud. ¿Cuáles son las mayores barreras para la innovación en el sector salud en la actualidad y cómo podemos superarlas? Doctor Mayor. Voy a empezar con una participación breve porque ya he explicado mucho a lo largo de la mañana y deben estar un poco cansados de escucharme. A mí me parece que una de las mayores barreras es la falta de confianza. El no entender, no saber cómo se toman las decisiones y cómo se traslada lo que produce la tecnología a la práctica y los riesgos que impone, la falta de confianza es para mí la mayor barrera en la implementación de innovación. Y la incertidumbre también en escenarios complejos. La incertidumbre lleva a falta de confianza y eso hace que necesitemos de muchas pruebas, mucha seguridad antes de tomar decisiones que afectan a la vida de las personas. Doctora Candray.
Gracias. Sí me parece que, dado que cuando utilizamos herramientas de inteligencia artificial, nos exponemos ante una especie de caja negra. Muchas veces no sabemos muy bien cuál ha sido como el proceso en el cual tenemos el output que recibimos después de introducir ciertos datos o ciertas prompts. Sin embargo, también tenemos algunas barreras en cuanto a infraestructura que también tenemos que superar, especialmente en países, bueno, creo que en el mundo, sin embargo, en países que tenemos mediano ingreso, bajo ingreso en vías de desarrollo, tenemos la barrera de infraestructura informática, infraestructura laboratorial, e infraestructura también clínica para poder potencializar y sacar mayor provecho a este tipo de tecnología. Gracias, doctor Gaviria. Bueno, una de las principales barreras que enfrentamos en la actualidad y que pienso es la calidad de datos con lo que se alimentan estos sistemas generativos, ¿verdad? Esto al final tiene un impacto y produce o genera información errónea. Entonces, esto pues es una barrera que considero que puede tener limitaciones en el uso de estas tecnologías, ¿verdad? Buenas tardes. Sí, muy de acuerdo con las barreras del pensamiento, las barreras, la resistencia al cambio. Históricamente siempre ha sido una dificultad para cualquier implementación de alguna estrategia, alguna tecnología nueva. Pero también el orden en el que va a implementarse una estrategia siempre importa. Por eso me interesó mucho la parte de la gobernanza de la IA, la utilización o el estudio de la parte ética y cómo ésta se enlaza con la gobernanza, porque la ética tiene los principios propios de la IA, como la justicia, principios de transparencia, en donde tenemos que conocer, la doctora muy bien lo mencionaba, pareciera que entramos a un mundo o una caja negra en donde desconocemos el, qué es lo que entra, qué es lo que sale o cómo se transforma hacia una decisión. Pero la transparencia y las palabras que lo anoté en mi libro del doctor, la formación, la comprensión, el entendimiento de cómo funciona la inteligencia artificial, permite adoptar cada una de estas herramientas de una mejor manera. La parte de la gobernanza es muy importante y es uno de los principales problemas y barreras que se puede encontrar una institución a la hora en la que quiera adoptar estas tecnologías, porque a través de la gobernanza se establecen todas las normativas, se establecen todas las reglas, las responsabilidades, quién va a asumir las consecuencias de lo que nosotros vamos a obtener o los resultados que se vayan a adoptar o las decisiones que como Ministerio de Salud vayamos a tomar y los grados de responsabilidad y cómo nosotros al final vamos a responder ante cualquiera de los resultados, ya sea buenos o malos. Existen múltiples barreras y se pueden abordar desde diferentes áreas: la calidad del dato, el desconocimiento, la resistencia al cambio, las normativas. Hay tanto de lo que podemos hablar, pero también hay que empezar este camino porque al final ahí está. La inteligencia artificial llegó y nosotros nos debemos subir porque en este punto el papel del profesional ya no es tanto en la capacitación y la adquisición de capacidades de aprenderse el código, así como nosotros aprendimos a reaprendernos el código, sino interpretarlo, utilizarlo, optimizarlo para que nos dediquemos mucho más tiempo en las decisiones y adquirir habilidades blandas como la investigación, la redacción u otras, que al final considero que son las que van a terminar dando mucho mayor impacto. Entonces, el papel de la persona adquiere un mayor valor. Quería hacer reforzar eso porque
Durante mucho tiempo se nos contó que a los niños había que enseñarles a codificar, a escribir código. No, a lo que hay que enseñarles es a pensar, porque hoy en día con esta tecnología de no code o low code, lo importante es haber pensado bien y luego traducir ese pensamiento en lenguaje natural que las máquinas ya entienden. Lo importante es educar en el pensamiento crítico. Esa es la barrera, porque no saber R o saber Python, no, eso no va a ser lo importante. Es ser capaces de pensar bien. Eso un poco de la inteligencia artificial y nos da la ventaja. Inteligencia natural. Doctor, para cerrar la primera pregunta. Quizá una que resulta una barrera muy grande, que también podría ser algo fascinante, es que la velocidad con la que va esto es abrumadora. El crecimiento de la inteligencia artificial o la cantidad de herramientas que salen a diario en cuestión de 2 años. No imaginamos la humanidad como estamos haciendo ahora hace 2 años cuando salió ChatGPT. Al inicio fue una moda, ahora es una revolución completa. Entonces, en cosas tan importantes como las que mencionan sobre gobernanza o escritura de normas y de cosas que la rigen, la inteligencia artificial va en un crecimiento logarítmico y nosotros vamos en un crecimiento lineal con la normativa o con querer alcanzarla y realmente no nos alcanza. El mismo doctor nos decía que la regulación europea está un poco desfasada con respecto a la inteligencia artificial generativa. Y eso mismo nos lleva a otra cosa que es natural en el ser humano, y es el miedo. Porque el miedo surge de lo desconocido. Si yo no lo conozco, voy a tener mucho miedo en aplicarlo, pero también tiene otra barrera enorme, y es la gente que es demasiado entusiasta. Entonces, a veces tomadores de decisión o personas en puntos críticos puede asumir que todo es realizable desde el uso de la herramienta que es la inteligencia artificial. Pero para usar la herramienta deben existir una serie de cosas que ya nos mencionamos en este conversatorio, como calidad del dato, como seguridad del paciente, entender que quizá en este momento en Latinoamérica no estamos listos para innovar creando inteligencias nuevas. Quizá lo podamos hacer, pero nuestra innovación puede ser haciendo uso de lo que ya existe, solo que de una manera inteligente. Aquí quizá tomaría lo último, lo importante es formar, formar, formar. Formar para poder tener el discernimiento de decir qué es lo correcto y qué no es lo correcto, y formar para pasar en la transición de ser usuarios consumidores a probablemente creadores de inteligencia. Para eso vamos a tener que superar brechas tecnológicas de almacenaje, capacidad de cómputo. Pero la misma inteligencia artificial hoy nos pone a la par de otros laboratorios. Ya no tenemos que ocupar una capacidad de cómputo enorme porque existen redes que podemos obtener metagenómica y todas estas cuestiones de una manera que acceso a bases de datos que antes era inimaginable en cuestión de 2 años. O sea que hay una barrera y yo creo que esa barrera es que va tan rápido que no la alcanzamos. Muchas gracias, doctor Hoyos. Efectivamente, quiero cerrar esta pregunta diciendo 2 palabras nada más. Resistencia al cambio. La resistencia al cambio que tenemos que hacer ya, con cuidado y con pensamiento crítico, pero quitarla. Estamos acostumbrados a estar en un marco y no salirnos de ahí. Tenemos que utilizar nuestra inteligencia con sentido crítico para seguir desarrollándonos. Y esto se corresponde con la siguiente pregunta. Con la IA generando nuevas hipótesis y analizando grandes cantidades de datos, como ya se ha visto, ¿cómo está cambiando el rol del investigador científico? Retomándolo con usted. Bueno, yo creo que dejamos de ser el investigador que estaba, lo acabamos de ver, comiendo papers y yendo con una pica y una pala, minando datos, minando información. Ahora somos consumidores, pero hoy yo no lo vería como un minero, sino como un director de orquesta. Si vamos teniendo nosotros las herramientas,
y sabemos lo que estamos haciendo, probablemente nos encarguemos de disfrutar de lo que está sonando alrededor y resonando. Y eso es importante en la investigación. Es tan importante que cosas como en la farmacogenómica, el último premio Nobel de Química es el primer premio que se da a un premio que es producto de la inteligencia artificial, poder desdoblar o poder crear modelos moleculares para poder detectar una terapia individualizada del cáncer. En 18 meses se logró lo que a la humanidad le había costado 50 años, lograr modelar una molécula para decir, es de esta base de datos que tengo de químicos, estas encajan para este paciente que tiene estas características genéticas. Es algo que en la medicina ni nos lo imaginábamos, incluso antes del COVID. No estaba en nuestra cabeza que algo así iba a poder ocurrir. Entonces creo que sí, simplemente es, y quien lo dirigió es un ingeniero de datos, no es un médico, probablemente está dentro del equipo. Esa es otra cosa importante. Esto se trata de equipo, correcto. Que esto multiplica por 10, por 15, por 20, pero entonces dejamos de ser los mineros y nos convertimos en un director de orquesta, diría yo. De acuerdo. Doctor Mayor. Yo creo que, y más para países de media y baja renta, con una buena estrategia esto quita los complejos. Antes, porque el problema, ningún investigador en ningún país de mediana o baja renta es menos listo que un investigador en otro sitio. La diferencia estaba en el acceso a herramientas y en la organización, en la dificultad para la organización. Pero al final lo que se producía en países de mediana y baja renta es que imitaban a los de alta renta, y eso incluido el mío. Y lo que hacíamos era dar vueltas a lo mismo. Si ellos estudian tal cosa, pues nosotros vamos a estudiar un poquito de eso. No, esa no es la potencia. La potencia en El Salvador es que ahora los investigadores van a tener capacidad de aplicar sus preguntas, no las preguntas de otros que no nos interesan. ¿Cuál es el papel de los investigadores? Hacer las preguntas correctas, porque las herramientas van a estar accesibles para todos a un coste razonable. Secuenciar ahora mismo no cuesta lo mismo que costaba antes, almacenar en la nube no cuesta lo mismo que costaba antes. La cuestión es que antes respondíamos a las preguntas que importaban a los líderes de opinión. Y ahora cualquier persona con buenas preguntas se convierte en un líder de opinión porque puede convertir sus preguntas en resultados que afectan a miles de millones de personas y no necesariamente a los pocos que estamos en países de alta renta. Entonces, lo importante es fomentar el análisis crítico, la formulación de buenas preguntas y luego cómo ayudarnos de la tecnología para responder a esas preguntas. Pero hay que quitarse los complejos. Un investigador hoy con las herramientas disponibles en Estados Unidos o en El Salvador puede generar investigación de impacto porque en El Salvador es como si fueran hormonados. O sea, ahora mismo tengo la inteligencia artificial, ya su inteligencia no es superior a la nuestra. Mi capacidad de organizarme no es superior a la nuestra. Lo importante es que se elijan preguntas importantes, relevantes, bien hechas. Y para eso hay que formarse. Y probablemente no hay que formarse de la manera que nos hemos venido formando hasta ahora, de una manera pesada, secuencial. Todavía utilizamos modelos de formación propios del siglo XIX. Hay que ir a modelos de formación mucho más flexibles, mucho más rápidos, mucho más entretenidos. En mi caso, lo que propongo es hacer hackatones, montar gente con diferentes perspectivas. Este es el problema, intentar solucionármelo con inteligencia artificial. Como un juego. Este es el reto. Vamos a poner a 20 personas con el mismo reto, cada uno en grupos de 5. Soluciónenme ustedes este problema. Y además, rápido. Rápido, no esperemos mucho, rápido. Ahora tenemos la tecnología. ¿No somos menos inteligentes que los gringos? No lo somos. Simplemente hemos tenido unos intereses diferentes, una organización diferente, un modelo diferente. Y ellos dominan, además, otro de los problemas importantes, y me alegro que tengan una revista, es que ellos dominan los medios de comunicación. Y nos hacen creer que sus problemas son nuestros problemas.
Y esto es muy importante, desarrollar espíritu crítico. Los problemas de Hollywood no son mis problemas. Los problemas de Brad Pitt no son mis problemas. Y esto tiene que ser impulsado por investigadores aquí, no en Bethesda. Muchas gracias por todo eso, porque corrobora que el rumbo que llevamos no está equivocado. Solo quisiera, por tiempo, una intervención de la doctora Candray y voy con la pregunta de cierre para todos. Gracias. Quizás me gustaría parafrasear un poco a Ramón y Cajal. Ramón y Cajal en su discurso cuando aceptó el premio Nobel decía algo que a mí me impresionó mucho la primera vez que lo leí y animo a los investigadores jóvenes que están acá en la audiencia a que le puedan dar un vistazo. Él mencionaba algo que se llama vicios de la voluntad del investigador y algo que mencionaba muy particularmente eran los bibliófilos. Él decía, la gente que se dedica a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. Y yo creo que en esta era, que ya no está Ramón y Cajal, pero que tenemos que adaptar este vicio de ser bibliófilo, yo creo que va muy cerca del uso excesivo, indiscriminado de las herramientas de inteligencia artificial sin tener una visión clara, sin tener un silogismo de pensamiento que nos lleve a realmente hacer un uso crítico de estas herramientas y lo que mencionaban ustedes extensivamente, a poder realmente valorar cuáles preguntas vale la pena seguir, porque lo podemos contestar todo. Desde el punto de vista del laboratorio, con el advenimiento de las ciencias ómicas, podemos conocer todo con suficiente dinero. Lo podemos saber proteoma, genoma, transcriptoma, epigenoma. ¿Cuál es el valor de esto? Y no falta ver, para los que están familiarizados con el trabajo en laboratorio, se pueden buscar en Nature, en Science, publicaciones donde describen completamente el transcriptoma. Y entonces, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago ahora con esto? ¿Qué es la inversión millonaria que he hecho para este resultado? ¿Cómo aporta esto a el avance de la ciencia y en salud pública particularmente? Que creo que esto es una diferencia con la academia, es que la traslación de los conocimientos generados tiene que ser en un periodo de tiempo un poco más próximo para que valga la pena la inversión que se hace en este tipo de investigaciones. Muchas gracias, doctora Candra, y completamente de acuerdo con usted también. Finalmente, esta pregunta de cierre es para todos. ¿Cuál es el equilibrio cuando estamos manejando datos de los pacientes? ¿Cuál es, digamos, para nosotros esta necesidad de compartir datos para avanzar en la investigación con la IA y la protección a la privacidad de los pacientes? Doctor Mayor. Una pregunta compleja. Tenemos que respetar la autonomía de las personas, de nuestros pacientes. Esa debe ser un primer límite. Para eso tenemos que contribuir a su educación para que puedan tener realmente autonomía. Y eso es un reto para investigadores y para médicos, la autonomía. Y segundo es de los principios de la bioética, continuarlos. Autonomía primero, beneficencia, no maleficencia y equidad o justicia. Eso deberíamos llevarlo grabado en la cabeza. No tiene sentido hacer nada que esté fuera de ese marco. Doctor Tejada. Sí, compleja pregunta. Y es una de las preocupaciones principales en el campo de la ética y la IA. Dentro de sus principios de justicia, transparencia, la justicia busca, y principalmente la equidad en la IA, busca que cada uno de los que participan como parte de los datos del entrenamiento de alguno de los modelos tenga la misma posibilidad de poder ser elegido si en algún momento ese modelo va a ser aplicado a una población en la que él se sienta o está incluida. Por lo tanto, la persona dentro de la IA y como parte de los datos que son como entrenamiento, toma una posición muy importante en donde
no solo forma parte de esos datos, sino al final viene una etapa que va enlazada con la gobernanza en donde se establece la forma en cómo esa privacidad o cómo la persona o cómo su información va a ser manejada. Porque la protección de los datos ha sido una de las debilidades de el nacimiento y la implementación de estas estrategias, hasta al punto que se ha hecho ciertos cálculos de la pérdida en dinero que representa para los países, tanto latinoamericanos como Estados Unidos, el no cuidar de esa información. Cálculos como en Latinoamérica representa 4 millones de dólares en relación a la confianza que puede perder una población respecto a cómo se maneja su información. 10 millones en el caso de Estados Unidos, solo de pérdida de confianza. Cuando hablamos de demandas históricas de 50 millones de dólares porque se filtra esa información. Partiendo de eso y las lecciones aprendidas, el cuidado de la información toma mucha más relevancia. No tanto por lo que representa en costos, sino como lo que representa en el tema de la privacidad y la privacidad que debe tener una persona y la justicia en cómo van a ser implementados sus datos, la equidad en cómo si va a tener la misma oportunidad a la hora que un modelo va a decidir si su tratamiento es adecuado o no. Muchas gracias, doctor Tejada. Retomo las palabras del doctor Mayor. El temor, la desconfianza. Doctor Hoyos. Para mí, los principios éticos siguen inamovibles. Lo que esto nos ha hecho es que probablemente nos demos cuenta de que la práctica no ética es más visible, pero es completamente igual a compartir anteriormente el expediente de un paciente, una base de datos en una hoja o en un Excel, el tomar decisiones no informadas, utilizar medicina basada en mi ocurrencia y no en la evidencia. Correcto, entonces creo que los principios siguen estando allí. Me gustó una analogía que hizo el doctor con respecto al espejo. La IA es un espejo y él decía, bueno, del lado del investigador, me gustaría preguntarte, ¿la IA también no es un espejo de la sociedad? Entonces de repente podemos ver que con un poco de dolor, los países con mayor ingreso van a tener capacidad de hacer mucha inteligencia artificial y que esto sigue a este nivel, probablemente quedemos relegados a no utilizar o ser los sujetos de utilización. Habrá que ver qué pasa. No creo que tenga un escenario tan apocalíptico como este. Hay gente que piensa que la inteligencia artificial va a acabar con el mundo. Yo creo que lo va a cambiar, lo va a reconfigurar. Y va a reconfigurarlo tanto que muchas de las ocupaciones que tenemos, incluso en salud, van a desaparecer. Ya lo estamos viendo. Patología, radiología, N cantidad de cosas van a comenzar a desaparecer, pero nunca van a dejar de estar presente el médico que le dice, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. O probablemente llevar a un equipo multidisciplinario que tiene el contexto de lo que está pasando para decir sí, sí o sí no. Porque una inteligencia artificial no va a ser capaz de tener la calidez a la par de un paciente y acompañarlo en el momento de sus últimos días o ser empático en lo demás. Entonces yo diría que como reflexión final, esto es una fórmula. Una de las variables es la inteligencia artificial, pero otra de las variables fundamentales, constante allí presente, es la humanidad. Y no estamos perdiendo la esencia de la humanidad. Doctor Gavidia. Bueno, los valores éticos pues son inamovibles, ¿verdad? Ético es expresar en mis publicaciones que se ha utilizado modelos de inteligencia artificial, el tipo de prompt que hemos utilizado o las especificaciones que se han utilizado en los diferentes modelos, ya sea temperatura u otros aspectos que pudieran ayudar en el procesamiento de los datos.
Ético también es expresar, por ejemplo, un consentimiento informado que los datos serán tratados con inteligencia artificial. Al final, si estamos incorporando una base de datos a un modelo, pues este modelo, como ya se dijo, se entrena a partir de esta base de datos. Una de estas estrategias que pudieran ser para pues, conservar los valores éticos podría ser la anonimización de las bases de datos, ¿verdad? Eh, eliminar esas variables que pudieran tener trazabilidad e identificar al individuo que nos está apoyando en nuestra investigación. Entonces, creo que la IA pues, viene a potencializar, nos viene a potencializar como investigadores y a reducir muchos procesos. Y hay que tener en cuenta siempre en todos esos procesos los deberes éticos que todo investigador debe de cumplir. Finalmente, doctora Catherine Candray, por favor. Yo tengo más bien una pregunta para el doctor a este respecto. He leído un poco, no lo domino. ¿Qué opina del aprendizaje federado respecto a protección de privacidad de datos? No hay ninguna técnica al 100% que sea segura en la gestión de datos personales, salvo pseudonimización, anonimización, combinar ambas técnicas. El entrenamiento con bases de datos federadas, que además está muy impulsado desde Europa por el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, es una manera de intentar generar suficiente variabilidad para que el entrenamiento de los modelos sea mejor, pero tiene algunos problemas. En Europa, por ejemplo, Alemania no está nada contento con el sistema. España está muy contento con el sistema, porque depende mucho de los modelos y de los modelos de negocio de los diferentes países, de diferentes estados, miembros en la Unión Europea. Mientras que Alemania tiene un modelo de seguridad social en el que proveedores del servicio es privado y no quiere soltar sus datos porque no quiere perder el control y no tiene retornos. Por ello, modelos de sistemas nacionales de salud, como por ejemplo el español o italiano, tienen mucha más visión de compartir para poder mejorar. Saben que el Espacio Europeo de Datos Sanitarios tiene dos fases. Una es la fase de uso primario. Los datos tienen que estar disponibles para que cualquier ciudadano europeo que se mueva por la Unión Europea pueda recibir tratamientos o diagnósticos con sus propios datos. Y el modelo secundario lo que hace es pseudonimizar y anonimizar con bases federadas. De hecho, ha habido financiación para construir lagos de datos coordinados que permitan generar negocio, porque uno de los problemas que vemos los europeos es que nuestros datos podrían ser utilizados para generar negocio y no lo hacemos. Sin embargo, el problema de las bases de datos federadas es la calidad de los datos iniciales. Hay una enorme variabilidad en la captura de los datos y en los errores que se cometen en el procesamiento de los mismos. Entonces, como modelo teórico funciona muy bien, pero para eso habría que hacer una formación previa y utilizar herramientas que permitan hacer depuraciones de las bases de datos, lo cual es costoso. Así que en el modelo teórico deberían funcionar bien con pseudonimización y anonimización. En el modelo práctico hay más dudas. Quizás, doctora, solo para complementar, para la audiencia, la pregunta sobre datos federados, aprendizaje federado, se refiere a que en vez de compartir cada centro la base de datos con metadata para poder contribuir al Big Data y a la inteligencia artificial mundial, se hace más bien como unos pipelines internos dentro de cada institución y lo que se comparte finalmente a nivel mundial son más bien como pesos, no tanto como la metadata original, y de esa manera se previene el riesgo de compartir los datos de los pacientes humanos, en este caso, que son nuestra principal preocupación, y también es algo relevante en el punto de vista, por ejemplo, de metagenómica, en la cual muchas veces podemos estar investigando patógenos, pero también tenemos datos de humano en el background, en el fondo. El problema es la calidad, al final la confianza. El problema al final es la confianza. Y es que los datos con los que están funcionando cada uno de los centros tengan la calidad suficiente como para poder ser explotados. Porque claro, los pesos dependen de la calidad, de la calidad del dato.
En cuanto no hay confianza entre los países que están federados en sus bases de datos, y por ejemplo España tiene que tener una a nivel nacional, pero luego cada comunidad autónoma tiene los suyos propios. Eso genera muchos problemas en la utilización de datos federados. Y sobre el papel funciona bien, en la práctica no tanto. Bueno, ha sido muy interesante este día y la pregunta está parcialmente contestada. El futuro nos dirá mucho. ¿Cómo podemos aprovechar el potencial de la IA de manera responsable para construir un futuro más saludable para todos? Yo resumiría en pensamiento crítico, desaprendizaje y reaprendizaje, porque esa es una de las cosas que más le cuesta al ser humano, resiliencia y asumir la responsabilidad de conducir estas herramientas nosotros con nuestro pensamiento. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Mayor. Un placer.